Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes aquí en este santuario, en esta casa de oración, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta tremenda oportunidad de poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esta enseñanza doctrinal de las cartas apostólicas para la iglesia sean para edificación de tus santos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, ¿verdad? Estamos en nuestros programas de Corintios. Si usted nos está viendo por primera o segunda vez a través de las redes sociales, tenemos una librería cibernética con más de 800 videos, con casi 800, perdón, ¿verdad? Ya quiero adelantarme, ¿verdad? Porque yo quiero que haga muchos videos para enseñar a las personas la sana doctrina, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, donde estos videos no se contradicen, sino enseñan lo que Jesucristo dejó para su iglesia. Es muy importante porque el día de hoy ya no enseñan eso, enseñan otras cosas. Lo que Jesucristo enseñó para su iglesia, ¿verdad? Aquí vemos en nuestra pizarra, ponemos nuestra línea de tiempo, el rapto, el Armagedón y el milenio, ¿va? Si no lo alcanza a ver en la pantalla, para que usted lo anote y haga sus notas, ¿va? Para ser nosotros estudiosos, diligentes, como dice la palabra de Dios, que seamos diligentes, estudiosos diligentes. Eso Dios le agrada. Esa es la fe que Dios le agrada, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Bueno, pues estamos en nuestros programas de 2 de Corintios. Si nos está viendo, le recomendamos que usted vea 2 de Corintios del 1 al 7 para que usted siga la secuencia de la enseñanza doctrinal para la iglesia, porque esas cartas son 100% doctrinales y hoy vamos a aprender algo de doctrina que nos enseña el apóstol Pablo a través de esta exhortación que le hace a los corintios para levantar una ofrenda a algunos santos que estaban sufriendo una gran pobreza y una gran persecución en Jerusalén en esa época, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de este conocimiento, porque todo lo que hacía en esta iglesia primitiva, todo lo que hacía en el comienzo de la iglesia ya no se hace. Las iglesias hoy en día ya no se hace, ¿verdad? Mucha gente da ofrendas, da dinero a la iglesia y la mayoría de estas ofrendas se van al edificio. No estoy diciendo que está mal, pero si tienen los suficientes miembros, va para solventar la renta, la luz, etcétera, etcétera, y si tiene suficiente solvencia, es para otras cosas, también es para ayudar al necesitado, ayudar al pobre, ayudar a otros santos, dice la palabra de Dios, cosa que no hacen muchas iglesias. Mejor ayudan a los perdidos, etcétera, etcétera. O muchas veces las iglesias corruptas se va directamente a la bolsa del pastor. Entonces es triste, pero vamos a ver cuál es la forma correcta, la forma bíblica que nos enseña de cómo nosotros debemos dar y servir. ¿Cómo? Primeramente nos tiene que nacer, ¿verdad? No cualquiera lo puede hacer. Y vamos a ver esto a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Si se acuerda, ¿va? En la primera carta de los Corintios, ¿quién estaba en la primera carta de los Corintios? Timoteo. Los dos discípulos de Pablo, ¿va? Los que entrenó Pablo, los sucesores se le llaman, los sucesores. A eso se le llama bishop. Y si usted no sabe en inglés, bishop o anciano significa sucesor, ¿va? Entonces Timoteo y Tito en 2 de Corintios, Timoteo 1 de Corintios, y vamos a ver también que Tito entra aquí en este capítulo número 8, ¿va? Primeramente dice el versículo 1, así que síganos con su Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, ¿verdad? Que está más apegada a las Sagradas Escrituras, no la Reina Valera 1960, porque tiene muchos errores doctrinales y ortográficos. Estamos hablando de la Reina Valera purificada. Si usted la quiere buscar en línea o quiere comprar una copia, la puede comprar, ¿va? Es la Biblia más apegada a las Sagradas Escrituras el día de hoy para la habla hispana. Entonces vemos que de 2 de Corintios capítulo 8, a los que les nace dar y recibir, ¿va? Dice el versículo 1, va, sígame con su Biblia, dice, asimismo, hermanos,
Ok, aquí, hasta aquí le paramos, ¿va? Asimismo, hermanos, o sea, Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la verdadera iglesia, a los verdaderos hermanos, ¿va? Porque hoy en día la gente se tiende a decir hermano a todo mundo, ¿va? Si tú eres musulmán y tú eres del Buda, y si tú crees en Alá, y te dicen hermano, hermano. No, hermano solamente que tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la familia de Dios, eres parte de la familia verdadera. Dice así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Vamos a estar viendo Macedonia, ¿verdad? Macedonia. Pero también nos habla de gracia, ¿verdad? Aquí en la pizarra, gracia, ¿verdad? Hay 3 tipos de gracia, ¿verdad? En la Biblia habla 3 tipos de gracia, ¿verdad? Una se llama la gracia salvadora. La gracia salvadora es cuando nosotros creímos al evangelio. Primera Efesios 1:13, va, porque has creído a la verdad, al evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo, dice la Biblia, va. Esa es la gracia salvadora. Y entonces también tenemos una gracia que se llama santificadora. Y otra gracia que se llama glorificadora. Vamos a explicarlas, ¿verdad? Entonces, la segunda gracia, la santificadora, es que el Espíritu Santo va a santificar a la nueva criatura. No el dirigente espiritual, no el pastor que te ponga en disciplina, sino el mismo Dios te va a santificar. ¿Por qué? Porque es el trabajo del Espíritu Santo, santificar a la nueva criatura. Entonces, tú tienes una gracia santificadora. Esa gracia se derrama todos los días, ¿verdad? Hay 2 cosas que se derraman todos los días para un verdadero hijo de Dios, para un creyente, ¿va? Dice la Biblia que se derrama gracia y misericordia. ¿Verdad? Vamos a ver por qué, ¿va? ¿Por qué? Porque todos los días, entre más tú te acerques a Dios, ¿verdad? Dice en Santiago, ¿va? Estar con manos limpias, acercarse más a Dios y el diablo huirá de vosotros, ¿va? Santiago capítulo 4 o Jacobo capítulo 4 del 8 en adelante, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos apegamos más a Dios, oramos, estudiamos diligentemente las escrituras, meditamos en la palabra de Dios, Dios va derramando su gracia todos los días, ¿verdad? Para esa gracia es la palabra que te va a santificar. Y su misericordia, ¿qué es su misericordia? Él ve por nosotros, es nuestra cobertura, ¿verdad? Ninguna iglesia es tu cobertura, ningún pastor es ninguna cobertura, sino el mismo Dios es tu cobertura. Él tiene misericordia por cada uno de nosotros y nos provee alimentos, salud, el aire que respiramos, etcétera, etcétera. Ve por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando tú ores, siempre ora por también que Dios derrama tu gracia, derrama tu misericordia en mí todos los días, porque esa gracia te va santificando. Esa misericordia te va protegiendo, ¿verdad? Te va protegiendo de los ataques, de las aflicciones, de los problemas, etcétera, etcétera, enfermedades y etcétera, etcétera. Y la gracia glorificadora aún nadie la tiene, ¿verdad? Hasta que venga el rapto. Porque cuando venga el rapto, el cuerpo que teníamos va a ser transformado en el aire y Dios nos va a dar un cuerpo glorioso. Entonces vamos a poder ser a semejanza de Él, con un cuerpo semejante a Él, nos dice la Biblia. Entonces se fija usted cuando tú aceptas a Cristo cuando tú aceptas a Cristo, lo que Él hizo en la cruz, creíste al Evangelio de gloria, ¿va? 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿va? 1 Corintios 15, que siempre lo mencionamos en todos los estudios, ¿va? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Cuando tú creíste, fuiste sellado, tú tienes ya la gracia salvadora. Entonces, como tú vas pasando el tiempo como cristiano, tú vas recibiendo la gracia santificadora, ¿verdad? Y un día, cuando tú partas y venga el rapto, entonces vas a tener la gracia glorificadora. Entonces, como ven, esas 3 gracias no se pueden separar.
Entonces yo me pregunto, ¿cómo muchas personas dicen que la salvación se pierde? Entonces si tú te perdieras, ya perdiste tu gracia salvadora. Y si tú dices que te pierdes porque dices que la salvación se pierde, entonces tu gracia santificadora se acabó. Entonces dice Filipenses 1:6, el que comienza la obra la va a terminar, la va a perfeccionar. Entonces quiero que tú sepas qué es esa gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es algo que tú no mereces o tú mereces. Otra vez, gracia es algo que tú mereces o algo que tú no mereces. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él murió por nosotros y nosotros merecíamos morir en la cruz, no Él. Entonces Él se puso en nuestro lugar. Eso es gracia, porque Él hizo un acto de amor, de poner su vida por cada uno de nosotros, de redimirnos nuestros pecados cuando nosotros somos infieles y malos, y etcétera, etcétera, dice la Biblia. Entonces, eso es gracia, pero también gracia, quiero que tú sepas teológicamente, es lo que tú recibes. Por ejemplo, si tú no crees al evangelio, si tú no estás viendo a través de las redes sociales, si tú no crees al evangelio de todo corazón y tú no eres sellado por el Espíritu Santo, un día tú vas a ser lanzado al infierno y al agua de fuego por gracia. Porque la gracia es lo justo de Dios. Algo que mereces o algo que no mereces. Eso es la gracia. Entonces, si te manda al infierno, fue por gracia. Si te vas al cielo, es por gracia, porque Él es el justo de justos. ¿Se fija? Entonces, quiero que sepas que dice, sabemos que la gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Ha sido qué? Dada. Entonces esto, cuando tú eres un nuevo creyente, ya no nos dio, no nos lo puede quitar. Ya tu salvación, tu seguridad eterna es segura, ya está. Dice, sabemos que a las iglesias de Macedonia la gracia de Dios ha sido dada. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y vamos a ver en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ¿verdad? Porque ahí dice que Pablo fue a Macedonia, ¿verdad? ¿Y dónde es Macedonia? Macedonia es la provincia del norte de Grecia, ¿verdad? Cuando tú ves Macedonia en la Biblia, tú en el país de Grecia, las orillitas antes no eran Macedonia, donde estaba Corintio, el puerto de Corintios, pero la parte norte era lo que se le llamaba región macedónica o Macedonia, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, ¿verdad? Vamos a ver 11 del Hechos de los Apóstoles 16, capítulo 16 del 1 al 12, perdón. Esta es la historia de Pablo, ¿va? Del 1 al 12, ¿verdad? No vamos a leer todo, ¿va? Pero ahí dice, y vino desde Derbe y Listra, y aquí, ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas su padre era griego. Eso es muy importante que tú entiendas, que Pablo tuvo que hacer algunas cosas que muchas veces los teólogos o las personas no comprenden, ¿verdad? Y dice, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso que Pablo fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, por todos los que sabían que su padre era griego. Entonces Pablo decidió que Timoteo era un buen candidato de Dios para ser un anciano, ¿verdad? Entonces él lo iba a entrenar, pero había un problema, ¿verdad? Porque Pablo no era misionero de Macedonia, nada más. Pablo no fue misionero nada más de Filipos, no. Pablo no fue nada más misionero de Roma, porque hoy en día muchos misioneros se llaman así. ¿Sabía eso? Que tú le preguntas a un misionero y dice, es que Dios me llamó a Kenia, África. Y ya cuando va y se le cierran las puertas en Kenia, África, su iglesia dice, no es cierto. No, un misionero es donde quiera que tú estés. No tiene que haber un lugar específico. Yo he conocido misioneros que dicen, Dios me llamó a Francia. Así yo conocí a un misionero que dice, yo fui a la escuela de francés y Dios me llamó a Francia, y cuando llegó al aeropuerto, en la aduana que me lo retachan,
Y él estaba bien triste y la iglesia ya no le iba a soportar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues si ya aprendiste francés, vete a Canadá, ahí hablan francés. Y se fue. Y hasta la fecha yo creo que todavía está él ahí, un americano que conocí en una de las campañas cuando íbamos al derby de Kentucky. Entonces, fija, entonces Pablo era misionero en muchos lugares. Entonces, él dice que él iba primero a las sinagogas. Entonces, si iba primero a las sinagogas, tenía que tener reglas de judíos. Se tenía que vestir como judío y decir que era judío para entrar a la sinagoga. Entonces, como Timoteo venía con él, y todo el mundo sabía que el papá de Timoteo era gentil. Entonces, Pablo tuvo que hacer una falsa conversión a Timoteo al judaísmo para que lo pudiera llevar a la sinagoga. ¿Se fija? Y fue lícito. Muchos no lo explican así, o muchos teólogos no lo explican así. O sea, Pablo decía, él es Timoteo, bueno, pero su papá es gentil, nosotros lo conocemos. No, ya nomás, él se convirtió, él está circuncisado, revísenlo. Y él se metía con Timoteo porque el Timoteo era su estudio. Entonces, en las sinagogas hay una comunión, leen los papiros, cualquiera puede pasar de los hombres a leer los papiros. Entonces, él, cuando le tocaba la oportunidad con Timoteo, leía el Antiguo Testamento, todas las profecías de Cristo, y después decía, pues este Cristo es el que ustedes crucificaron. Entonces ya si creía 1 o 2 o 3 o 4 de la sinagoga, ya se iba para la iglesia. Así trabajaba Pablo. Llegaba a las sinagogas y después ya los que creían se iban, los que no creían pues no, ¿verdad? Y dice, y como pasaban a las ciudades daban daban guardados decretos y ha sido determinados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo, pero si usted tiene tiempo, lea de Actos capítulos del 16, del 1 al 12, donde nos explica cómo el Espíritu Santo lo llamó para que fuese allá, ¿verdad? No fue cosa que Pablo quiso ir, ¿va? Vamos a leer los últimos versículos, ¿va? Dice, y partido de Troas, vimos el camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, ¿va? Donde se encuentran los filipenses, que es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia, colonia que estuvimos ahí ciertos días. Pero dice que por revelación, él fue, el 16:10 dice, cuando vi la visión, inmediatamente procuramos partir para Macedonia. Cuando había esa transición, Dios le dio esa visión a Pablo para ir ¿a dónde? A Macedonia, porque los planes de Pablo no estaban ir para Macedonia. Los planes de Pablo eran irse para España. Pero la visión lo mandó ¿a dónde? A Macedonia, y ahí puso la iglesia de Filipos y muchas iglesias ahí, la Odisea y varias, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Regresamos a Corintios, ¿verdad? Porque estamos estudiando Corintios. Dice que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. 2, que en gran parte, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron para las riquezas de su libertad, ¿verdad? Dice de su libertad, no dice de su generosidad. Algunas Biblias pusieron generosidad, no generosidad, de su libertad. Aquí nos dice que hay grandes pruebas de tribulación. Entonces dice que estas iglesias tenían algo que se llama tribulación, ¿verdad? Pero muchos no entendemos el concepto de tribulación, ¿verdad? Muchos creemos que tribulación es algo que nosotros podemos encontrar por Dios, pero realmente la palabra tribulación significa aflicción. Entonces, esas iglesias tenían mucha ¿qué? Aflicción. ¿Por qué tenían mucha aflicción? Explico. Porque los judíos que llegaron a las iglesias de Macedonia antes estaban en las sinagogas. Entonces, cuando alguien el Espíritu Santo lo tocó y creyó al Evangelio y fue sellado con el Espíritu Santo, le dijo a la sinagoga así. Y a los demás judíos les dijo así. Entonces, ¿qué cree que hicieron los otros judíos? Los otros judíos, dice, pues,
te corto toda la bendición del dinero y todo, y como los judíos controlan el dinero y ya tus hijos ya no trabajan para mí y ya no puedes venir a mi tienda, entonces se las vieron negras en cuestión económica. ¿Por qué? Porque los otros judíos le cerraron la puerta. Quiero que sepas que las iglesias de Macedonia, los primeros cristianos, sufrieron persecución no por los romanos, sino por los mismos judíos que estaban en otras sinagogas. Entonces, como sufrieron tanta aflicción, su economía se fue baja, muy baja. Apenas tenían para comer, pero aún así tenían un corazón para dar. Por eso Pablo se sorprendió, porque dice, qué tan grande prueba de tribulación de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Tenían algo que los judíos no les podían quitar a los primeros cristianos. Se llama gozo, o joy en inglés. Joy. Tenían gozo. Entonces, no me pueden quitar mi gozo. Y el verdadero Hijo de Dios, la nueva criatura que nació porque creyó en el Evangelio, le pueden pasar muchas tribulaciones, aflicciones, problemas, enfermedades, etcétera, pero nunca le pueden quitar su gozo. Dice en Romanos capítulo 4 y 5, tenemos un gozo en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Romanos 5:5 nos dice que Dios ha derramado todo su amor en nuestros corazones. Entonces, pase lo que pase, tenemos gozo. Y eso, los otros judíos no se lo pudieron quitar, ¿verdad? Les pudieron quitar lo económico, le pudieron quitar los negocios, le pudieron cerrar las puertas a sus negocios, los pudieron correr a lo mejor hasta de los vecindarios judíos. O un verdadero cristiano se moría y ¿sabe qué? Los otros judíos ya no lo dejaban enterrar en el panteón judío. ¿Sabía eso? Porque hasta para eso son especiales los judíos. Tú no te puedes enterrar en cualquier lado. Es más, un judío ortodoxo no se puede enterrar al lado de un pecador, según ellos. Y cuando la Biblia que dice que todos somos pecadores, válgame Dios. Entonces, algo que se llama gozo, ¿verdad? Dice un profundo gozo, pero tenían una profunda pobreza, dice, pero abundaban en sus riquezas para libertad. ¿Libertad en qué? Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Cuando Cristo, fíjese muy bien aquí en la pizarra, ¿verdad? Cuando Cristo te da paz, ¿verdad? Gozo, templanza, ¿verdad? Fe, etcétera, etcétera. Eso es el tesoro más grande que puede haber. Es el tesoro que puede haber más grande. Porque si te fijas aquí, como Pablo lo explica, aquí no había ninguna iglesia de prosperidad. No, eso es mentira. Las iglesias de prosperidad y que tú das y que Dios te da es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Si usted no sabe, ¿verdad? Si usted no sabe, ¿verdad? Entonces es muy importante leer este capítulo para que nosotros entendamos que el dar y servir es de Dios, ¿va? Es de Dios, ¿va? Porque este capítulo lo usan para las falsas promesas de fe, para que tú siembres y recibe, que tú das tu reloj y recibe. Muchos pastores lo hacen, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Es que estos en gran pobreza, en gran aflicción, ellos les encantaba dar, porque dice la Biblia que es más grato dar que recibir, ¿verdad? Es más grato dar que recibir. Lo dice en Hechos de los Apóstoles 20:35, el apóstol Pablo. Vamos a leerla. Hechos de los Apóstoles 20:35. Dice Pablo, fíjese muy bien lo que dice Pablo, porque este versículo tiene mucha controversia teológica, si usted no lo sabe. Hechos 20:35, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Yo os he mostrado todas estas cosas trabajando así de sobrevivir a los débiles, acordar de las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se fija? Dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién lo dijo? El mismo Dios. Bienaventurado mejor es dar que recibir. ¿Se fija? Entonces, los
las personas que son dogmáticas leen todos los evangelios sinópticos, ¿sí me entiende? Y dice, pues ahí en los evangelios sinópticos en ningún lado Jesús dijo eso. En ningún lado de los evangelios sinópticos Jesús dijo eso. Pero vamos a leer para esos dogmáticos, Juan capítulo 21, ¿verdad? Juan capítulo 21, 35, casi ya terminando, 25, perdón. 25, el último versículo de Juan. Y dice, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran cada una por sí, yo pienso que aún ni en el mundo caberían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces, ¿lo dijo Jesús? ¿Que bienaventurado es mejor dar o recibir? Claro que sí, lo dijo. Que no lo escribieron. Los que escribieron los evangelios sinópticos, pues se les pasó. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Y se lo dijo. Y si está en la Biblia, es porque Jesús o Dios lo dijo y lo aprobó. Entonces hay muchos teólogos que dicen que es uno de los errores del apóstol Pablo de teología mayores que hay, ¿verdad? Porque no saben entender cómo se maneja la palabra de Dios, ¿verdad? Es triste que las personas juzguen al apóstol Pablo cuando dice Romanos 11:13, él es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Pues entonces que se vayan con Pedro o se vayan con Felipe a ver a dónde van a parar a Kenia. Entonces seguimos adelante, ¿va? Y dice 3, porque conforme a sus fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué dice Pablo, yo soy testigo? Porque él estaba ahí, él fue ahí, él fundó las iglesias ahí, él iba a las sinagogas ahí. Dice, yo soy testigo, y aún sobre sus fuerzas han sido, y en muchas Biblias quitaron, voluntarios. ¿Por qué quitaron voluntarios? Porque no les conviene que diga la Biblia que las ofrendas son voluntarias. Quitaron la palabra voluntarios en la Reina Valera 60, en la Nueva Versión Internacional y en muchas Biblias. Dice, yo soy testigo aún sobre sus fuerzas que han sido voluntarios. Pablo se sorprendió. 4, dice, rogándonos con muchos ruegos que recibimos el don y nos encargase de la comunión del ministerio que se hace para los santos. También en la Reina Valera 60 y en la versión internacional quitaron regalo o don y ministerio, el trabajo, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Cuando tú dicen alguien te ministra es que tú estás trabajando. El pastor ministra predicando y enseñando la palabra de Dios. El músico toca los instrumentos, está ministrando porque ese es el trabajo que hace él. Si alguien abre la puerta de la iglesia, él está ministrando porque está abriendo la puerta de la iglesia. Entonces, se fija cómo la Biblia dice que estas personas, a pesar de que estaban acosadas, a pesar de que estaban entregadas, entonces vamos a poner aquí a un macedonio, ¿verdad? Les dice las orejas muy grandes el día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a poner 2 macedonios, ¿verdad? Que estaban allá en Macedonia y otro que estaban en Jerusalén, los otros santos de Jerusalén. Los dos estaban felices porque los dos son santos, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, estos santos de Macedonia que les cortaron el comercio judío, que los marginaron, quizás los sacaron de su colonia de judíos, quizás los señalaron los otros judíos, ¿verdad? Fíjense bien, ellos sabían, fíjense muy bien, ellos sabían que estos santos de Jerusalén la estaban pasando peor. ¿Por qué? Porque imagínense, en un país extranjero, en Grecia, en Macedonia, los otros judíos le hacían la vida de cuadritos a las iglesias de Macedonia. Imagínense las iglesias en el mismo Jerusalén. En el mismo Jerusalén no solamente les cortaban el negocio, en las iglesias de Jerusalén no solamente les daban el privilegio de ya no enterrarse en los cementerios, de correrlos de sus vecindarios, en las iglesias de Jerusalén los mataban. Los perseguían, les quitaban sus alimentos.
Entonces, ellos sabían que ellos tenían poco, pero lo poco que tenía era mucho para ellos, por lo que ellos estaban pasando. Porque la mayor persecución de los judíos hacia los cristianos fue en Jerusalén, históricamente. ¿Se fija? Entonces, seguimos adelante, dice, y esto hicieron no como esperábamos, ¿verdad? ¿Por qué dice esto hicieron como no lo esperábamos? Porque ya se había levantado una ofrenda en Macedonia anteriormente, ¿verdad? Si nosotros ya estudiamos eso. Y dice, asimismo dieron primeramente al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Entonces las ofrendas, ¿cómo tienen que ser? Voluntarias. ¿Verdad? Las ofrendas tienen que ser voluntarias, que te nazca a ti de tu corazón. Si tú, por ejemplo, si no estás viendo tú a través de las redes sociales y tu pastor te enseñó a diezmar, que los diezmos no existen, quiero que sepas que Dios no recibe tu ofrenda porque te obligaron. Quiero que sepas que todo lo que tú haces para Dios es voluntariamente. Cuando tú te acercas a su trono, cuando tú le ofrendas, cuando tú lo adoras, cuando tú lo exaltas, todo tiene que ser voluntariamente. Cuando tú le sirves, tiene que ser voluntariamente, porque Dios no toma otro tipo de adoración. No toma otro tipo de adoración el Señor. Entonces vemos que son voluntarias. A mí me gusta mucho en inglés como dice. En inglés no dice voluntarias, se usa la palabra willing. Willing es que estás dispuesto, ¿verdad? Vamos a ponerlo en español. Estás dispuesto a. Y 2 puntos, ¿verdad? Dispuesto, espero que se vea en la pantalla porque a veces el rojo ya me anda fallando. Dice dispuesto a, es willing. Willing es heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Tú pones a Dios en primer lugar, así como dice mi playera. Dios en primer lugar. Dice, you willing. Dios, si tú quieres mandarme donde tú me quieras mandar, Dios, si tú quieres que haga esto, porque les nace de su corazón. Pero todo es una disposición que nace en el corazón del creyente. Que nadie que lo empujó, que nadie le dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, sino que le nace, ¿verdad? Seguimos adelante. 6. De tal manera que exhortamos a Tito, ¿va? Porque ya vimos que Tito es 2 Corintios, ¿va? Aquí lo vamos a poner en la pantalla. Y Timoteo es 1 Corintios, ¿va? 1 Corintios. Los que mandó Pablo, ¿ah? Para que usted se lo aprenda, donde aparece Tito, es donde aparece Timoteo. Dice, y de tal manera que exhortamos a Tito como que había comenzado ya, ¿verdad? Porque él levantó la primera ofrenda en Macedonia. Dice, y así también acabase en vosotros la misma gracia también, ¿verdad? Porque si ellos iban a levantar una ofrenda para los que estaban mucho peor que ellos, eso ¿de dónde venía esa bendición? ¿De dónde venía eso? No de ellos, venía de Dios. Esa gracia venía de Dios, ¿verdad? Y así lo especifica la Biblia, ¿verdad? Con la misma gracia también. 7, ¿verdad? Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en conocimiento. Aquí dice 3 cosas muy importantes la Biblia. Dice fe, palabra y conocimiento. Pero no dice palabra, está mal traducido también la 1602. Dice otra palabra muy importante que tú quiero que te la aprendas el día de hoy. Tiene una palabra en inglés o en griego que dice hablar correctamente lo de Dios. Porque cualquiera puede, yo te doy palabra y agarra la Biblia y la abre. No, hablar correctamente y bien trazado, bien dividido lo de Dios, dice, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner hablar correctamente. Pero hablar correctamente ¿de qué? Lo de Dios.
Correctamente, ahí no me alcanzó, ¿verdad? Ahí no me alcanzó correctamente. En inglés es ulterance. Sí. Esa palabra quiere decir que tú estás hablando lo que es, ¿verdad? No lo que tú quieras decir, no lo que tú quieras sacarte de la manga, ¿verdad? Como dicen muchos, no, sino lo que es, lo que realmente es, lo que realmente es para la iglesia, es lo más importante. Y conocimiento, ¿quién es el único que te da conocimiento? El Espíritu Santo. ¿Y cómo tú puedes hablar correctamente? Únicamente si tú tienes al Espíritu Santo. Y la palabra dice en Romanos, ¿verdad? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, por lo tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en conocimiento, y en toda, número 4 dice, diligencia. ¿Qué es diligencia? Saber llevar. Esa fe es hablar correctamente y tu conocimiento a otros. Ser diligente, ¿va? Por eso dice, estudia con diligencia. Hebreos 11:6 dice, según Timoteo 2:15 dice, preséntate como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que él divide o traza bien la palabra de verdad. Entonces es muy importante que veamos eso, ¿verdad? Hablar correctamente lo de Dios, hablar correctamente lo de Dios, ¿verdad? Podemos ver Efesios 6:19. Dígame, hermano. Esa palabra en griego significa logos, que significa doctrina. Logos, una doctrina sana, una doctrina, una enseñanza correcta, exacto, logos, ¿va? Logos también, cuando dice, en el principio era la palabra y cuando lo ponen con P minúscula es logos, en 1 Juan capítulo 1, para que usted se lo aprenda, logos. La doctrina correcta, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede hablar una doctrina correcta. Entonces ahí en la Biblia, entonces si tú no hablas una doctrina correcta, ¿qué? Tú no eres ¿qué? Diligente. Tú no eres diligente, ¿verdad? Dice Efesios 6:19, dice, y por mí que me sea dada la palabra y abrirme a mi boca con denuedo, al fin de conocer el misterio del evangelio. ¿Ah? Pablo le pide a Dios que él hable con denuedo. Dice, así que me es dada la palabra de abrir mi boca con denuedo al fin de hacer conocer el misterio del evangelio. Colosenses 4:3, ¿qué dice la palabra? Dijimos Efesios 6:19. Colosenses 4:3 nos dice la palabra de Dios, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la ulterancia. Ya ve, ahí dice también esa palabra igual. ¿Se fija? En inglés. De la doctrina, no solamente de la palabra. ¿Se fija? De la palabra, ¿va? Para hablar el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, ¿va? Porque está encarcelado por hablar. ¿Por qué Pablo estaba encarcelado? ¿Por hablar la palabra de Dios? No, pues ni a ningún judío lo encarcelaban. No, Pablo estaba encarcelado por hablar la doctrina que Cristo murió en la cruz. Colosenses 4:3. Sí, conocimiento, doctrina correcta. Gracias. Sí, la sana doctrina, lo que se le llama las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en muchos capítulos en Timoteo y en Tito. Bueno, seguimos adelante, eso es lo más importante que estamos viendo, ¿eh? Y seguimos adelante con el versículo 7. Gracias, por tanto, como en todo abundáis en la fe y en la palabra y el conocimiento y en toda diligencia, si no lo terminamos, y por el amor para con nosotros, ¿verdad? Que Pablo le estaba hablando lo que él vio en Macedonia, cómo Tito levantó esa ofrenda en Macedonia, cómo Pablo se quedó con los ojos cuadrados cuando estos estaban donde no tenían dónde caerse muerto y aún así ellos dieron a los santos de Jerusalén,
¿verdad? Y dice, mirad que abundéis en esta gracia también, ¿verdad? Le dice a los corintios le dice, mirad que abundéis en esta gracia también. Y el amor para con nosotros. El amor era lo que ellos estaban dando los unos por los otros, pero sabemos que en la Biblia habla que el amor solamente lo da Dios, ¿verdad? Dice 1 Juan capítulo 4, vamos a leer quién es el amor, porque no es tu amor, ni amor al perrito. 1 Juan 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, habéis vencido el mundo. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Pablo está hablando ahí en esa epístola en griego, ágape, el amor de Dios, que no nos pertenece a nosotros, es el que Él ha derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5, vamos a leer Romanos 5:5. Para que no nos quede duda de Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está, no va a llegar algún día. Dice, está ya tiempo presente participio, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. O sea, el Espíritu Santo ya nos es dado. La gracia salvadora, santificadora, glorificadora ya es dada. ¿Se fija? Como la Biblia no se equivoca en la doctrina sana, las sanas palabras de Jesús para su iglesia. Y seguimos adelante, dice 8, y no hablo como por mandamiento, sino por motivo de prontitud a otros para probar la sinceridad de vuestro amor. ¿Por qué Pablo no habla como mandamiento que ellos tienen que levantar también una ofrenda para los santos de Jerusalén? ¿Por qué? Porque las ofrendas son voluntarias. ¿Se fija? Entonces él como apóstol no puede dar ningún mandamiento. ¿Se fija? Como la Biblia no se equivoca. Dice, no hablo como por mandamiento, sino por motivo de la prontitud de los otros para probar la sinceridad de vuestro amor. ¿Por qué? Pues dice, para probar la sinceridad de vuestro amor. Ya leímos que solamente el que tiene a Dios tiene amor, ¿correcto? El amor ágape. Aquí no estamos hablando de ningún amor fileo, ereos, etcétera, etcétera. El amor ágape. Entonces, dice, para probar. O sea, él le está diciendo a los corintios, en otras palabras, él le está diciendo a los corintios para decirles, a ver si son cristianos. ¿Sí me entiende? Pablo le está diciendo así, con otras palabras. Es un juego de palabras que le está diciendo, a ver si realmente son cristianos, pues también deberían levantar una ofrenda, ¿no? Miren cómo estos dones no tienen que haberse muerto, le están matando a sus animalitos, a sus hijos y a todo el mundo allá en Jerusalén. Porque había una necesidad verídica y de urgencia, ¿sí me entienden? Entonces Dios puso en disposición a algunas iglesias para que les mandases. Entonces, para sinceridad de vuestro amor. 9, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí menciona el nombre de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, así separado. Con mayúscula esta, con mayúscula este, con mayúscula esta. ¿Por qué las tres con mayúscula? Porque es Dios. Señor, Antiguo Testamento, Jesús que vino en la cruz, y Cristo, el Espíritu Santo. El nombre de Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Dice que toda rodilla se va a doblar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis, dice en Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa, el omega, el todopoderoso, ¿verdad? El todopoderoso. Entonces vemos cómo ya vamos avanzando en esta, dice Jesucristo que siendo rico, o sea, Jesucristo siendo Dios, ¿verdad? Como dice Filipenses, se despojó, por amor a vosotros se hizo pobre. Entonces, ¿cómo alguien se puede despejar? ¿Cómo alguien puede nacer, dar y servir? Únicamente si tiene el amor de Dios. Únicamente si tiene el amor de Dios. Dice, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor
de vosotros se hizo pobre para que vosotros por su pobreza fuesen ricos. Por su pobreza fuiseis ricos, ¿verdad? Ese me agarró esa palabra en curva, esas fuiseis. Entonces, fíjese bien. Entonces, este es un español muy antiguo, ¿verdad? Pero fuiseis ricos. ¿Por qué vamos a ser ricos? Bueno, aquí yo no veo que el hermano ya no tiene dinero. Aquí también ya lo anda en mi casa, lo andan correteando. Entonces, ese es el verdadero cristianismo. Muchos no lo entienden, que vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir algunas cosas, pero Dios siempre nos va a sostener y va a tener cuidado cada uno de nosotros. Dígame. Claro, somos ricos porque tenemos la gracia, el gozo, la fe, el amor. ¿Ah? Aquí vamos a ver el amor, los Gálatas 5, el fruto del Espíritu. ¿Ah? Por eso somos ricos. Porque yo tengo todo el dinero del mundo, yo no le mando ni un quinto a estos y me tengo que dormir con mi pistola debajo de mi almohada porque no tengo paz. Y tenemos mansiones en el cielo, dice la Biblia, no dice moradas. ¿Va? Eso lo hizo la Biblia, los católicos pusieron moradas. Moradas tendrán ellos. En la Biblia original dice mansiones. Mansiones tiene para nosotros. Entonces se fija, ese gozo que nadie te lo puede quitar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor único y verdadero que solamente nace de Dios y esa fe que tú estás hablándolo correctamente, la sana doctrina, nadie te la puede quitar. Ese es el tesoro más grande. El tesoro más grande es que nadie te puede engañar en cuestiones teológicas de Dios. Ese es el más grande tesoro cuando estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos da luz y entendimiento para saber si están diciendo la verdad o mienten con todos sus dientes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque vemos que mucha gente no tiene eso, no tiene ni paz ni amor y sobre todo tenemos valentía o coraje, que es lo mismo, es un sinónimo, porque dice en Timoteo, 1 Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, no nos ha dado, muchos pusieron, en muchas Biblias, la Valera pusieron cobardía, pero no nos ha dado el espíritu de temor, no tenemos que temer a nada, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí también va dominio propio. Son 9 que mencionan en Gálatas 5, dominio propio. Entonces, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si eres un cobarde? No tienes paz, no sueñas. Son de esos falsos cristianos que dicen, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Señor me tienes esa confianza y vuelta para aquí, vuelta por allá, y voy al baño, no puedo dormir, me paro de cabeza, me tomo un tecito. Chequeando la bolsa de valores, dice el hermano, etcétera, etcétera. No pudieron dormir porque debe el teléfono, le van a desconectar su teléfono. Entonces, eso no pasa en una nueva criatura, en un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿verdad? Por amor a vosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Es nada más tiene 24 versículos, pero son muy importantes porque estamos aprendiendo que al que le nace dar y servir, escúchelo muy bien, tiene estas características. No son calificaciones, no, son características. Ese es el carácter o el reflejo del carácter de la identidad de Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice 10. Y en esto doy mi consejo. ¿Por qué Pablo da un consejo? Porque no puede dar mandamiento para dar. Porque Dios prohíbe el mandamiento que tú estés con el chicote y a ver
si das o no das y esto que el otro, como muchos predicadores predican cada domingo de las ofrendas y de dinero, porque dice que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Entonces eso es lo que les preocupa. Entonces no salvar las almas, no predicar el evangelio. Entonces dice la palabra de Dios, dice, y esto doy mi consejo porque esto os conviene. ¿Por qué os conviene? Porque si yo estoy seguro que estos de Macedonia dieron lo poquito que tenían para los santos de Jerusalén, en el futuro Dios se los retribuyó con algo. Y mejor, te los retribuyó. ¿Verdad? Con familia, etcétera, etcétera, no solamente con bienes. Hay muchas cosas que la gente no entiende, que lo espiritual es más valioso que lo material. Lo espiritual es más valioso que lo material. Dice, conviene a vosotros que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ya leemos en 1 Corintios, donde muchos agarran la promesa de fe, ellos quisieron levantar una ofrenda también, ¿verdad? Que no les resultó muy bien. Ahora pues, acabad, el 11 es el que me gusta más y el 12, ¿verdad? Porque dice, ahora pues, acabad de hacerlo para que como fue pronto el ánimo en el querer, así también lo sea en el cumplimiento que tenéis. Entonces eso me gusta mucho ese versículo, porque si tú haces algo para el Señor, termínalo. Prosigue a la meta, como dice Pablo. No te detengas, no tires la toalla. El que te va a dar fuerzas es el Señor, el que te va a soportar es el Señor. Y es increíble cómo el Señor trabaja. Yo he visto a través de los años que tengo en el cristianismo cómo Dios puede soportarte, cómo Dios puede no dejarte abandonado, cómo Dios puede darte la salida. Y muchos no lo creen. ¿Pero por qué? Porque su amor está enfocado a otras cosas. Principalmente dice que el dinero es el principio de todos los males, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios también. Entonces vemos que dice el 12, porque si primero hay voluntad pronta, otra vez willing en inglés, o disposición. Si hay una disposición pronta, ¿verdad? Dice la Biblia, será acepta según lo que alguno tiene y no según lo que no tiene. ¿Se fija cómo Dios trabaja? Por ejemplo, si yo no tengo nada, pero tengo el deseo de ayudar o dar o eso, pues Dios lo ve. Y no necesariamente mucha gente dice, no, pues no tengo dinero. Bueno, pues o, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas en otros países que dicen, no, pues yo no tengo dinero como tú para ayudar a mi familia, etcétera, etcétera. Sí, pero puede visitarlo, puede ir a hacerle el mandado, ir a hacerle el quehacer, etcétera, etcétera. Puedes ir a cocinarle, puedes ir a hacerle compañía, ¿no? Pero lo que importa es lo que tú, willing, como dice en inglés, estás dispuesto a. ¿Sabes lo que se llama esto willing o hacer las cosas voluntariamente teológicamente? No se imagina qué significa eso. Significa ponerse a la brecha, como dice en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabe ponerse a la brecha? Con los soldados se ponen a la brecha para pelear. En la línea de fuego. Te pones en la línea de fuego, como dice la palabra de Dios, ¿va? Y yo leía acerca de estos teólogos que decían que Jesús no dijo eso porque no está en los evangelios sinópticos. Hasta yo me reí cuando leí esas tonterías. No conocen a Dios, no conocen ni los tobillos de Dios conocen. Con eso les digo todo. Si lo dice Pablo es porque lo dijo Dios. Porque si no, Dios no hubiera dejado que estuviera en su sagrada palabra. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, vemos que había una disposición enorme en ellos, ¿va? 13, para que otros tengan alimento, tengan alivio y otros apretura. Para que algunos tengan alimento y otros apretura. Ok, pantalla aquí en el pizarrón. Entonces, estos mandaban ¿qué? Dinero, ¿ah? Entonces, estos tenían ¿qué?
alimento. Y esto tenían apretura, porque se les acababa, ya estaban pobres y se les acababa el dinero, ¿va? O sea, se las veían más negras, pero aún así, aunque estaban apretados de dinero, ellos tenían más dinero para comprar alimento que ellos, que ni siquiera tenían para comprar alimentos. Y seguimos adelante, 14, sino por igualdad, para que en este tiempo vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, para que haya igualdad, ¿verdad? Porque dice Pablo, algún día, ¿verdad? Pues algún día estos van a, de una u otra manera, van a recompensarte. Y sucedió históricamente. Todos los judíos que salieron de Jerusalén, ¿saben que la mayoría de judíos que salieron de Jerusalén aportaron dinero para poner las primeras iglesias primitivas? Todos los que salieron de Jerusalén. Entonces, la historia no miente y dice la palabra de Dios, el 14, para que haga igualdad, ya 15, vimos el 14, 15 dice, como está escrito, al que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó nada, ¿va? Es un proverbio en el Antiguo Testamento, ¿va? Pero es cierto, ¿va? Muchas veces nosotros queremos recoger mucho, pero realmente lo que tenemos que ver que no nos falte, ¿qué? A Dios. Ni el amor que nos ha instruido en su palabra para otros, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿va? Es muy bonito este capítulo, ¿va? Porque muchos no lo entienden, lo leen así simplemente a la ligera. 16, empero, ¿va? Dice, gracias a Dios que puso la misma solicitud en vosotros en el corazón de Tito. Ok, Tito era el que estaba de anciano en Corintios, en 2 de Corintios, ¿va? En la segunda carta, porque primero estaba Timoteo, primero estaba él ahí como pastor o como anciano. Entonces dice, le doy gracias a Dios que a Tito le puso esa misma solicitud Dios para que ustedes también levantaran una ofrenda para estos santos que estaban más necesitados. ¿Por qué a los corintios? Porque los corintios, vamos a poner aquí un corintio, ¿va? Los corintios económicamente estaban más elevados que estos dos. ¿Por qué? Porque vivían en un puerto muy exitoso, con mucho dinero, mucha abundancia de comercio, intercambio, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, Tito dijo, pues aquí tienen dinero para irse al cine, tienen dinero para irse a ver a la feria. ¿Ah? Entonces dijo Tito, entonces vamos a levantar una ofrenda también para ellos, como en Macedonia. Estos tienen más dinero que estos. O sea, estaba haciendo algo racional. No le pidió al que no tenía. ¿Sí me entienden? No le pidió Tito al que no tenía, sino a la misma iglesia que sabía que ellos tenían, porque vivían en un puerto muy exitoso. Hasta en la historia, si usted ve la iglesia de Corintios, se hicieron una iglesia, un templo, o no se dice templo, pero un santuario bonito, que hasta la fecha están las ruinas que no se han caído. Tuvieron esa solvencia económica para hacerlo cuando estos ni tenían iglesia y estos no tenían ni casa. Estos tenían iglesia, estos tenían casa, pero no tenían iglesia, pero estos no tenían ni casa. Entonces vemos cómo trabaja Dios, ¿verdad? 17, porque en verdad acepto la exhortación, mas estando él muy solícito de su propia voluntad, se partió para vosotros. Entonces Tito fue a llevarle la carta de la respuesta. ¿Se acuerda cuando leímos Corintios 7, la respuesta de la carta, de la primera carta? Tito la lleva, entonces Tito se regresa para levantar esa ofrenda. En otras palabras, 18, y enviamos con él al hermano cuya alabanza en el evangelio es por todas las iglesias. Yo te pregunto a ti que estás aquí, que estás viendo en las redes sociales, ¿cuál es tu alabanza? ¿El evangelio? Porque esa es la alabanza de Tito, esa es la alabanza de Pablo, esa es la alabanza de Timoteo,
el evangelio de gloria, el evangelio de nuestra salvación. Porque hoy en día tú les preguntas en la calle a cualquier cristiano, ¿cuál es tu alabanza? Y te dicen una respuesta ridícula, te dicen, danzar, tocar al Señor. No, la prioridad es predicar el evangelio. ¿Cuál es la prioridad? Predicar el evangelio. Por todas las iglesias, ¿verdad? 19, y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias para acompañarnos en nuestro viaje con este beneficio, que es administrando por nosotros para la gloria del mismo y declaración de vuestra voluntad o disposición para dar, ¿verdad? Pronta, ¿verdad? Repite esa palabra, disposición, voluntad, en este capítulo 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque todo es voluntario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el dar no solamente es económico, el dar también, los hermanos que no podían daban su servicio o daban otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo el beneficio de Dios, cómo se lleva, ¿va? Y Tito iba a ir con el apóstol Pablo cuando levantara esa ofrenda directamente a Jerusalén a darla a los santos que estaban ahí. ¿Se fija? Ahí como Pablo habla de algo muy importante que muchos creyentes hoy en día o muchas iglesias no lo hacen. ¿Sabe lo que es? Se llama teológicamente transparencia. Que el cristiano tiene que tener transparencia, que no debe ser una carta oculta, ni tener un as debajo de la manga, ¿va? Ni una agenda escondida, o sea, transparencia. O sea, Pablo estaba diciendo que el mismo Tito va a ir con ellos a Jerusalén a darles esa ofrenda en sus manos. ¿Se fija? Ahí Pablo no hizo como el de la luz del mundo, no sabe dónde quedó la bolita. ¿Va? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Dice 20, evitando esto, que nadie os vitupere en abundancia que ministramos. Que nadie os vitupere. Entonces le está hablando a los corintios que nadie os vitupere, que nadie os vitupere. Si tú vas a participar en la ofrenda para los santos más pobres de Jerusalén, que nadie te vitupere. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie te obligue, que nadie te diga, que nadie te señale, que nadie que diga, el hermano no dio. ¿Se fija? Seguimos adelante. 21, procurando las cosas honestas, ¿verdad? No dice honradamente, porque en la Biblia Valera 60 pusieron honradamente, ¿va? Porque les preocupan las ofrendas a ellos. Dice honestas, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, Pablo está hablando de esta transparencia, no solamente tiene que haber dentro de la iglesia, tiene que haberla en donde quiera que tú estés, en donde quiera que tú vayas, en cualquier trabajo que tú desempeñes, en cualquier lugar que vayas. Porque eso significa delante de los hombres. 22. Y enviamos con ellos a nuestro hermano, el cual muchas veces hemos probado diligente en muchas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a mandar a Tito que hemos probado diligente en muchas cosas. ¿En qué cosas? En la doctrina, en hablar lo correcto, en hacer lo correcto. O sea, el apóstol Pablo, antes de mandar a Timoteo o Tito, tuvieron un examen profesional para, a ver Tito, a ver Timoteo, ¿qué dice la Biblia acerca de las lenguas? A ver Tito, a ver Timoteo, ¿qué dice acerca de las ofrendas? A ver Tito, a ver Timoteo, ¿cuáles son las 7 doctrinas para la iglesia? ¿Se fija? Lo han probado diligentes de que estudia, ¿va? Y muchas cosas, más ahora mucho más diligente por mucha confianza que tengo en vosotros. Pablo tenía confianza en ellos porque había recibido la carta de la restauración de los corintios a través de Timoteo. ¿Se acuerdan que la vimos en los capítulos anteriores? Que el que se metió con la esposa del papá, que lo corrieron de la iglesia, se convirtió, fue sellado por el Espíritu Santo y regresó a la iglesia.
Entonces Pablo estaba lleno de gozo de eso, que Dios realmente lo transformó. Y seguimos adelante, ¿ah? 23, ya vamos a terminar, ya vamos a embajada, como dice el hermano, ¿va? Tocante a Tito, ¿va? Tocante a Tito, ¿va? Si alguno preguntare, él es mi compañero, coadjutor, ok. ¿Qué es coadjutor? ¿Sabe lo que significa coadjutor? Oh, yo no. Coadjutor. Coadjutor. Es que se me olvidó mi español en la casa. Fíjese muy bien. ¿Qué significa eso? Significa mi sucesor. Si alguien pregunta por Tito, dice, ¿y este es mi sucesor? Ese es el que se va a quedar, ese es el que yo lo doctriné, ese es el que yo lo entrené, ese es el que tiene la sana doctrina. ¿Se fija? Qué grandiosa es la Biblia. Para con vosotros, o en cuando nuestros hermanos son los mensajeros de las iglesias de la gloria y la gloria de Cristo. ¿Ya? Todos trabajan, todos ministran, ¿verdad? Tito es el sucesor, Pablo es el apóstol que lo manda, los otros hermanos son los que llevan y van a traer la ofrenda, pero la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios, ¿se fija? Toda la gloria es para Dios. Sucesor, caudujor es sucesor o alguien que tú lo entrenases para ser tu representante o sucesor. Así dice la traducción en griego. Dice, y en cuanto nosotros, hermanos, somos mensajeros de la iglesia y la gloria es de Cristo. Toda la gloria es de Cristo. Toda la gloria es de Cristo. Que la gracia es de gloria. La santificación es de Cristo, la gloria. La misericordia de todo. Si tú das algo, la gloria no es tuya, es porque Dios te lo puso en tu corazón. Porque a Él todo le pertenece, todo. ¿Se fija? Porque ¿qué va a pasar cuando alguien llegue a la presencia de Dios o se muere y piense que llegue al cielo y Pedro le abra la puerta y le diga, ¿y tú por qué crees que vas a entrar aquí? No, porque yo di, yo serví, yo me santifiqué. Una patada, vámonos de aquí. Es todo lo que hizo Jesús en la cruz, no tú. ¿Se fija? ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo real y la religiosidad? La religiosidad te enseña que tú tienes que hacer cosas para acercarte a Dios. La verdadera religión y pura, inmaculada, que dice, vamos a leerla en Santiago 1.27, Santiago 1.27, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre está en visitar a los huérfanos, viudos en sus tribulaciones y guardarse sin manchas en el mundo. Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Claro que sabemos que Jacobo o Santiago está hablando de los mismos judíos, pero Pablo le está diciendo que eso es lo correcto, ese es lo que hace un verdadero hijo de Dios, que le nace dar y servir, le nace, no el pastor le dice, tú vas a servir, tú vas a orar, tú vas a ir a un viaje misionero, no, eso es política, eso es poner el dedazo. Eso no es de Dios. El servir es que alguien llegue, pastor, Dios me puso en mi corazón que necesito ir a servirle en tal lado. Gloria a Dios. Vamos a orar por el hermano que, ¿va? Pero si llega un hermano y te dice, no, pastor, que Dios me puso que fuera a evangelizar en Disneylandia, que cáiganle con la cooperacha para mi ticket, entonces ya, o mi boleto, entonces ya la iglesia tiene algo que se llama conocimiento, y el conocimiento con la doctrina correcta y con diligencia te da algo que teológicamente se llama discernimiento, si usted no lo sabe. Es la única manera que una persona puede tener el discernimiento correcto con estas 4. ¿Se fija?
caduco para vosotros en cuanto hagamos hermanos mensajeros. 24 y último versículo, mostrar pues para con ellos y a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor, de nuestra gloria de vosotros. La prueba, y como dice Santiago, dice, ¿dónde está tu fe? Enséñame tus obras, tus pruebas. Porque si eres salvo hay un resultado. Si eres una nueva criatura hay un resultado. Si eres un hijo de Dios hay un resultado. No haces tú obras para salvarte, sino esas obras son consecuencias de tu salvación. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Se fija, ese es un capítulo muy interesante, ya que nos enseña que no a todos les nace dar y servir. Tienes que tener al Espíritu Santo. Y hoy te podemos decir cómo puedes tener el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? Don no es un don espiritual, el don quiere decir regalo. Recibió la ofrenda. Sí, se refiere a la ofrenda. El don se refiere a la ofrenda. En la Reina Valera 60 ni siquiera pusieron esa palabra. O sea, el don es un regalo. No. El don es lo que recibimos de su primera ofrenda. Él está hablando de su primera ofrenda cuando ellos recibieron un primer regalo. Porque cuando vemos don no quiere decir dones espirituales, muchas veces quiere decir regalo, literalmente quiere decir regalos. Cuando dicen que la salvación es un don, es un regalo, ¿va? Y cuando dicen Dios te da un don, es que te da un regalo que tú tengas discernimiento, por ejemplo. Don quiere decir regalo, literalmente. No don de gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia nomás son 3. Y no hay don de gracia bíblicamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hoy puedes tú tener ese amor, esa gracia santificadora. ¿Cómo? Creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque para eso yo fui llamado, para predicar el glorioso evangelio, porque sin este jamás verás la gloria de Dios, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación para derramar su preciosa sangre o su vida, para darnos vida en abundancia. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento, tú serás una nueva criatura y a ti te van a hacer dar como servir a nuestro Señor con el propósito correcto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.